El Gobierno de México mantiene un sólido compromiso con cada familia mexicana. Muestra de ello es julio de 2025, que se convirtió en el mes con el menor número de homicidios registrados en los últimos 10 años en comparación con el mismo mes desde 2015. Bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hemos logrado una reducción del 25% en los homicidios respecto a septiembre de 2024. Se trata de un hito histórico para este indicador, con 22 homicidios menos por día. Esto ha sido posible gracias a los 4 ejes que integran la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México. Atención a las causas. Consolidación de la Guardia Nacional. Impulso a la inteligencia e investigación. Coordinación efectiva entre el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. Si bien es cierto que aún falta mucho camino por recorrer, existen resultados tangibles de la estrategia. En Baja California, a través de la coordinación con las autoridades del Estado, así como la aplicación de la inteligencia e investigación y la atención a las causas en la entidad, hubo una disminución de junio de 2024 a junio de este año del 35.8% en el promedio diario de homicidios. En el Estado de México, con acciones implementadas como la Operación Enjambre, Atarraya, Liberación y el inicio del operativo Mando Unificado Oriente, de septiembre de 2024 a julio de 2025, hemos logrado una reducción del 45% en víctimas de homicidios en la entidad. En Guanajuato, en el mes de marzo, tras la detención de José Francisco N., alias Alfa 1, líder de un grupo criminal con alta capacidad de generar violencia, logramos en julio una reducción del 59% en homicidios en comparación con febrero de 2025. En Nuevo León, con la detención de varios generadores de violencia en la entidad y el aseguramiento en febrero de Ricardo N., alias El Ricky, identificado como el segundo al mando del Cártel del Noreste, permitió reducir los homicidios en un 72.9% en julio de 2025 respecto a septiembre de 2024. En el estado de Sinaloa, el trabajo coordinado entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con las dependencias del estado de Sinaloa han logrado una reducción en el mes de julio del delito de homicidios en un 20.5% respecto al mes anterior. En Tabasco, con la presencia del Gabinete de Seguridad desde febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, entre los que destacan Carlos Tomás N., el licenciado Tomasín, Francisco Javier N., el Guasón, Adrián N., la Geisha. En julio logramos una disminución del 48.6% en homicidios con respecto a febrero de este año. Asimismo, hemos logrado los siguientes decomisos: casi 15,000 armas de fuego y 216 toneladas de distintos tipos de droga, afectando a la delincuencia en más de 50,300 millones de pesos. Estas son también cifras históricas de aseguramientos y valor incautado. Estos esfuerzos reflejan el compromiso decidido del Gobierno de México para proteger a las familias mexicanas e impulsar un entorno seguro y próspero para todos.